Seguimos aquí en mesa de prensa y ahora nos acompaña el doctor Jorge del Castillo, miembro del Comité Consultivo de Chancay, a quien le damos la bienvenida. Señor del Castillo, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Encantado. Bueno, a ver, el tema del puente nos ha dejado a todos fríos en el sentido de que afecta a una de las obras más importantes que tiene el país. ¿Cómo podemos proceder de aquí en adelante, doctor? Mira, creo que el Estado tiene que ser mucho más exigente con los concesionarios, porque para eso es una concesión, para eso esa empresa cobra un peaje, ¿no? Y el peaje no solamente las pistas que hagan o que se usan, sino los puentes que son parte del eje. Así que me parece que acá ha habido descuido, negligencia, no sé cómo llamarlo, pero evidentemente si un puente se cae a los 4 meses de una supuesta revisión, es por algo fallado, de repente lo han pintado, han lijado los fierros, pero no han visto la estructura, ¿no? Yo lo escuché al ingeniero Julio Curuigua en televisión diciendo que, claro, lo que era una ruta aparentemente recta cambiaba porque se forman islotes en el puente, entonces esa curva debilita más una columna que la otra. Entonces ahí es donde ha caído, donde debilita y donde entra el mayor peso de los camiones que pasan, sucede lo que sucedió. Eso es una cuestión previsible, ¿no? Doctor, Sí. ¿por dónde empezar, no? Varios temas con lo de Chancay. ¿Cómo se explica que las obras quizá más emblemáticas del país y yo creo que del continente se estén haciendo aisladas del entorno, ¿no? Me refiero al aeropuerto Jorge Chávez, me refiero a Chancay con la carretera Panamericana Norte. ¿Cómo puede ser que se planeen obras de este tipo y que incluso medios como Bloomberg hagan artículos y noticias gigantes casi en un tono de burla de cómo es que se haya planeado de esta forma? ¿Estamos ante una gestión deficiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Fíjese, lo del aeropuerto pues, es una vergüenza, ¿no es cierto? El trazo de esa ruta anexa al metro era por Fawcett, se Claro. conocía de siempre. Ya hacen el proyecto del aeropuerto para Gambetta. Entonces, en el momento, debieron arreglar con el concesionario para pasar la entrada por Gambetta o buscar una solución de ese tipo. No lo hacen y recién cuando están al borde de la inauguración, postergada por ya 3 veces creo, Sí, claro. se percatan de que esto es un problema. Entonces vamos a arreglar un monorriel, dicen. ¿Y cuánto más cuesta el bendito monorriel? ¿No es cierto? Cuando de lo que ya nos ha costado la obra, ¿no? Claro, esos son millones de millones. Entonces, Ahora, estos puentes provisionales tampoco nos dan certeza de que vayan a funcionar de pero manera ojalá lo hagan rápido, porque si no, en la ruta alterna que va por Guaral, ¿cuántos puentes de mala calidad o muy viejos deben estar ahí? Y al pasar todo el tránsito pesado, va a terminar rompiéndose alguno, o ya hace más caro, más complicado, más riesgoso ese desvío, cuando, por ejemplo, hay que asegurar el puente del costado. Claro. Hay que asegurar estructuralmente y ponerlo a funcionar si es que esté ok. Y poner un puente de Bailey rápidamente, Sí, claro. porque la carga a Lima, al norte Lima, más allá del puerto de Chancay es un montón, ¿no? Pareciera que tiene un problema con los puentes el ministro Pérez Reyes. ¿Usted cree que debe dar un paso al costado? A ver, no es un tema que él tenga, porque él tiene cuánto de ministro, 1 año, no sé cuánto tendrá. Bastante tiempo para lo que hemos visto en los Pero últimos este es un tiempos. problema bastante anterior. Pero a veces en política, cuando uno es ministro de Estado, así no tenga la culpa directa del tema, Sí, claro. pero uno asume una responsabilidad política. No es que él es culpable de la muerte, ¿no? Eso está descartado, no tiene nada que ver. Pero creo que en política hay que saber asumir las responsabilidades políticas. Y aclarando, no tengo responsabilidad, no sabía, hay un concesionario que ellos respondan, sobre el concesionario hay una supervisora, ¿no es cierto?, que tendría que también estar al tanto del tema, ni uno ni otro han hecho su trabajo, yo asumo la responsabilidad, y acá está mi carta, y termino el tema, ¿no? Es como le pasó al ministro, por ejemplo, de Midis, ¿no? Tuvo una discusión de 2 o 3 meses para al final terminar renunciando, cuando eso pudo hacerlo el primer día y se ahorraba el país un montón de problemas. Madurez política, ¿no? ¿Sabes qué? Los viejos políticos, si me pongo ahí, teníamos mucho mejor el sentido de la responsabilidad y la renuncia cuando era necesario hacerlo. Y la forma de rápidamente comunicar Pero con no, la ciudadanía. ahora no se mueve nadie.
Oiga, una metida hace pata. No, hasta el final, ¿no? Eso no está bien, ¿no? Eso es la falta de expertise político, para decirlo de alguna manera benevolente, ¿eh? En el caso del comité que se ha integrado recién, ¿qué es lo que se ha visto básicamente? ¿O qué es lo primero que se ha estado estudiando para lograr que esto funcione? A ver, como usted dijo al principio, ¿no? Esto se ha hecho una obra sin verificar el entorno, sin proyectar el entorno. El entorno de Chancay es no solamente la ciudad de Chancay, que ya de por sí hay que tener algunas reglas. Por ejemplo, yo le recomendé al alcalde, yo soy alcalde 2 veces, que más o menos sé cómo es la movida. Le dije, alcalde, ni una licencia de bares, ni cantinas, ni cosas raras. Porque eso es lo primero que va a llegar a Chancay. Como pasó en Chimbote, como pasa en el Callao, ¿no? Claro. En los puertos suele siempre pegarse alguna gente así de vida rara, ¿no? Ahora hay un plan de desarrollo urbano que está bien organizado. Existe, sí, pero esto es mucho más, ¿no es cierto? Porque, mira, hay una discusión hoy en este momento, y tuvimos una sesión el martes o miércoles, por dónde va la vía de evitamiento de Chancay. Precisamente, sí. Entonces, el Ministerio de Transportes dice que pasa del puerto y se pega a la costa y va junto al mar. El Ministerio de Vivienda, más pegado al proyecto de desarrollo urbano, dice va tierra adentro, digamos, ¿no? Entonces, es increíble que 2 ministerios estén discutiendo por angos o por mangas. Entonces, el Consejo Consultivo, por eso se ha formado. El Consejo tiene estas personalidades muy calificadas. Sí. Ustedes van a determinar por dónde No vamos a determinar. Aconsejar, Nuestra opinión es consultiva en todo caso, no es vinculante, pero creo que es importante. Sí, claro. Porque, fíjese, está el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, que en este tema tienen mucha competencia para hablar, pero también otras personalidades que conocemos de una forma u otra lo que es cómo apoyar a un distrito, pues Chancay es un distrito que tiene un futuro que ni lo podemos pensar ahora, cómo proyectarlo para que ese desarrollo sea equitativo, sea justo, sea bueno, sea noble para todo el mundo y muy productivo, ¿no? Ahora, doctor, precisamente sobre la vía de evitamiento, hace unos meses que estuvo aquí el ministro Pérez Reyes, tocamos este tema brevemente sobre la vía de evitamiento y yo le traté de transmitir un poco mi preocupación sobre darle una adenda a una empresa que en realidad es Gray Montero, ¿no? Que es Norvial. Entonces, seguir trabajando con Norvial o más bien resulta cuestionable que se quiera impulsar esta vía o esta opción que plantea el MTC de la vía de evitamiento, cuando no solamente la rechaza el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Chancay, sino que también es continuar trabajando con una empresa no solo por el puente, sino ya por todo lo que ha ocurrido anteriormente en la historia reciente del Perú. Bastante cuestionable, ¿no? Eso que a esa empresa se le acaba en 3 años, creo, la concesión. Sí, claro, le queda pero ese diseño del MTC es el diseño de Norvial. Lo ha hecho Norvial. Claro. ¿No? Entonces se podría de repente inferir que existen intereses para continuar y manejar una adenda hace ahí. Un par de días o 3 días escuché al ministro en radio y le preguntaron lo mismo. Y dije, bueno, estamos analizando una tercera vía. Creo que fue una salida política de él, porque yo le pregunté a los funcionarios de los ministerios si estaban evaluando una tercera vía y dijeron que no. O sea, cada uno estaba en sus 13, acá o acá. Pero creo que la presidencia del Consejo de Ministros, con criterio técnico, quizás los colegios profesionales puedan apoyar mucho eso, pueden definir cuál es la mejor ruta, ¿no? Yo intuyo, presumo, no soy un técnico del tema, pero por lo que he escuchado, más me inclino por el lado de ir por la zona alta, ¿no? No, porque si vas pegado al mar, le cortas a la población esa salida, su desarrollo urbano, futuro, poner una carretera ahí. Y en este caso, señor del Castillo, en este importante comité que se ha sumado expertos, incluso usted ha estado presente, ¿se ha podido ya denotar o saber cuál es el impacto económico que ha tenido la destrucción de esta importante conexión del norte con lo que es el centro Lima y también para todos los que se dirigen al sur? ¿Se ha tocado o se prevé cuánto más o menos? No hemos analizado eso realmente porque sucedió después de nuestra sesión, ¿no? Pero le comento lo siguiente. Así como la carretera central, la Panamericana Norte y la Sur son 3 vías fundamentales, ¿no? Que siempre tienen que estar muy bien mantenidas, muy activas, limpias, etcétera. Estos tiempos el problema siempre es en la central, ¿no? Por los huaicos y las cosas, pero se nos iba a ocurrir que iba a pasar en el norte. Como he escuchado que también que el puente Clarita que queda por Cañete también está en peligro, ojo, ¿no?
Entonces, espero que haya una, por eso le decía, la solución pronta, rápida, en cualquier país moderno. Oiga, le ponen un puente de 2 días de emergencia mientras construyen el otro. Pero a veces acá pasa, una vez se cayó el puente Reque, y creo que pasaron como 2 años para que lo hicieran. Que ¿no? hacen el estudio, Sí, que eligen. la licitación y ¿El tiempo que ha dado Norvial le parece correcto? Ha propuesto por lo menos 8 y 15, entre 8 y 15 días. Bueno, ojalá lo haga, Dios quiera. Ahora, las declaraciones del primer ministro Adrián Sen, que nos señala que este tipo de cosas pasan, pareciendo que está un poco normalizando la situación cuando hay fallecidos, hay personas desaparecidas, de repente es una mala comunicación política. Bueno, es una desgracia lo que ha pasado. Mis condolencias a estas familias, ¿no? 2 muertos en el bus y en ese auto no se sabe todavía porque el auto no ha encontrado a nadie, pero de repente los cuerpos se los han llevado, porque no ha salido nadie a decir yo estuve en el auto y me escapé, ¿no? ¿Qué habrá pasado? La verdad que es una desgracia enorme. Y a veces, pues, uno frasea equivocadamente cosas cuando debería decirlo de otra forma, con más comprensión sobre el tema. No se puede decir estas cosas pasan, sabemos que pasan, pero el funcionario alto tiene que tener mucha empatía con la ciudadanía, ¿no? En la comunicación social. Esto es fundamental. Usted ha visto a veces un mal gesto puede echar por abajo todo un prestigio de una persona, ¿no? Entonces, pero permítame decirle una cosa que puede ser tanto más grave que el famoso puente, ¿no? Para efecto del puerto. Un vocero del presidente Donald Trump ha dicho que le van a poner 60% de arancel a los productos que llegan a Estados Unidos vía el puerto de Chancay. ¿Sabían eso? Es una barbaridad. Era la propuesta, pues, ¿no? De Trump desde la campaña, incluso. No, pero no hablaban de Chancay ni saben dónde queda, ¿no? Pero fíjese lo grave que es esto, ¿no? Nuestro canciller José Antonio García Belaúnde ha calificado esto como una prepotencia, y es una prepotencia, ¿no? Entonces, eso es inaceptable. Claro, espero que no insistan en una barbaridad así, porque además el impacto, yo digo, más es la prepotencia que el impacto real, porque utilizando Chancay, las mercaderías chinas van a ir de frente de China a Estados Unidos, no tienen que pasar por Chancay. Por Chancay pues pasarán al que viene de Brasil, de Chile, ¿no? Y a las peruanas les va a poner, que salen de Chancay, les va a poner ese arancel. A mí me parecería una agresión económica absolutamente innecesaria, ¿no? En este caso, señor del Castillo, usted mencionaba que una simple palabra puede generar un gran cargamontón, y me recuerda lo que dijo, ni bien llegó Raúl Pérez Reyes al problema, ¿no? A un señor, para al parecer funcionario, integrante del personal de defensa civil, le dijo: esto no es momento para una discusión política, y le da la palmadita al hombro, ¿no? Para que se aparte, e incluso se ve que personal de su seguridad trata de apartarlo. Y en este caso también llama la atención la ausencia de la presidenta, al menos de ser empática con esta población que ha perdido una importante conexión. ¿Ella debe ir o debió ir en su momento? ¿Cómo lo ve usted políticamente? El miércoles no se le ve a la presidenta. Así dicen, ¿no? La verdad no sé, algo le pasará. No conozco, ¿no? ¿Debió ir o debería ir? No, es posible que hubiera podido ir, ¿no? Un pronunciamiento. Yo creo que cualquier presidente comprometido toma iniciativas en casos críticos, ¿no? Como este, por ejemplo, porque no solamente, digamos, el accidente en sí, es todo lo que vi rayar como perjuicio, esto que no se ha valorado todavía, ¿no? Pero seguramente debe ser millones, claro, ¿no? Lo que significa de pérdidas. Ahora, volviendo al tema de las responsabilidades, ¿usted cree que de repente Ocitran e Indesi están un poco limpiando la responsabilidad de la concesionaria, del MTC? Con los comunicados y yo creo que Ocitran es la entidad pertinente, ¿no? La que tiene que haber supervisado la labor de los concesionarios. Ese es el punto. Ahora, resulta de repente, a mi parecer, pero un poco inverosímil, culpar al río y a las fuerzas anómalas del agua de lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, yo creo que existe una responsabilidad evidente del mantenimiento que se ha tenido que hacer al puente, ¿no? Y incluso si lo que este documento señala, como se ha podido descargar de la página invierte.p del Ministerio de Economía, se había identificado este problema en el 2019, ¿no? Que había una falla en la estructura del puente. Entonces, existiría una responsabilidad, yo creo que muy grande en el ministro, ¿no cree? Fíjese, 2019, ¿no es cierto? 2019. De 2019 acá,
hemos tenido 6 presidentes de la República, Eso es lo más- no sé cuántos ministros de transporte, lo más- 30 ministros de interior. Dígame, Entre ellos Silva. con esa inestabilidad, ¿cómo podemos llevar bien el Perú? Es imposible. Porque el ministro que sale no le cuenta al siguiente que el puente o no le interesa o lo archivaron eso y entran a otra cosa, ¿no? Porque creen que la historia del Perú comienza con el nuevo, ¿no? Cuando realmente todo un historial que no lo toman en cuenta. Como Pero usted yo creo lo que ha el señor Pérez Reyes ya tiene bastante tiempo en la función pública, no solo como ministro, sino como viceministro antes y en, Por en eso el le aparato digo. público, un hombre con relativa experiencia, ¿no? Y Sí. yo creo que las obras de las que estamos hablando tampoco no son pequeñas, ¿no? Yo creo que él es un hombre competente, ¿no? Chancay, ¿no? Lo- Por esos puentes iba a pasar el príncipe comunista chino Xi Jinping. Y iba a Imagínate estar que por se caía en ese momento. ¿Ah? estamos hablando de un tema bastante crítico. Bueno, ¿no? pero fíjese, yo creo que al margen de los temas del ministro, que su honor no está en discusión, estamos en un tema de responsabilidad política que es distinta, que es lo que yo señalé hace un momento, ¿no? Entonces, acá tenemos varios problemas, ¿no? El Chancay va a ser un centro de embarque y desembarque fundamental para el Perú. Esto debe llegar al 1.000.000 de contenedores, espero que prontamente. Esto exige una infraestructura de mejor calidad para llegar. La ciudad tiene que cuidarse y mantenerse en su ordenamiento. Sin duda van a elevarse los precios de los predios del metro cuadrado. Las zonas urbanas ya están siendo con problemas de invasiones, las zonas rurales, perdón, ¿no? Terrenos seriazos que estamos alrededor, porque van a ir pues muchas empresas posiblemente a comprar, a hacer, entonces todo el mundo está especulando con este tema. Hay que cuidar mucho que el desarrollo sea ordenado, el ordenamiento territorial es fundamental, la seguridad ciudadana, ¿no? Yo creo que el Ministerio del Interior tiene que planificar un programa de seguridad ciudadana muy serio para Chancay. Yo creo que eso es fundamental. Porque si no se nos convierte pues, en un puerto, se maldea, vamos a llamar así, ¿no? Para hablar en términos criollos, este asunto, ¿no? Hay que evitarlo realmente y estamos a tiempo perfectamente de hacerlo. Señor del Castillo, no quisiera perder la oportunidad de poder hacerle la pregunta con todo respeto. No sé si ha podido leer las Cuando me dicen declaraciones. con todo respeto, no le han dado un dardo así. Va a ser un dardo dependiendo cómo quizás lo tome usted. El coronel en retiro, Harvey Colchado, ha podido quizás por primera vez pronunciarse ante lo sucedido con el expresidente Alan García. Él ha indicado exactamente que no se siente responsable por lo que ha pasado, es decir, el fallecimiento. ¿Cómo lo toma usted esas declaraciones del coronel en La retiro? verdad es que no he visto sus declaraciones. Le soy sincero que no me interesa lo que diga el señor Colchado. Es una persona que simplemente no tiene el criterio para hacer las cosas, ¿no? Y me parece que está muy bien sacado. Y le voy a explicar por qué. Dejemos el tema de Alan García al costado. Yo no soy partidario de Dina Boluarte, ni hemos votado por ella, ni la respaldamos, ni nada por el estilo. Pero ¿sabe usted el daño que le hizo al país que este sujeto rompa la puerta de la casa de la presidenta? ¿Sabe el daño moral, para llamarlo de alguna manera, a la nación? País desordenado, ¿no? País así, tal por cual. ¿Por qué? Porque va un policía y le rompe la puerta a la casa de la presidenta. No había educación, no había forma, no había una manera de requerir, de solicitar, de notificar, en fin. Una persona así que ha politizado la función. Lo que le ha hecho, por ejemplo, con la doctora Benavides no tiene nombre. No tiene nombre. Amarrado con fiscales de su preferencia. Entonces, está bien, tenga el retiro, para mí, cruce lápida, terminó. Y aprovechando la parte política, ¿qué le parece que De Martini esté voceado para que ya sea embajador en el Vaticano? Porque me imagino que acá los sacerdotes le dirán al Papa, pues, no, ¿por qué lo sacaron de ministro? Y él dirán, pues, no, porque el ministro, pues, tuvo problemas con unos niños. Bueno, ese es un caso también típico de responsabilidad política, ¿no? No necesariamente, que yo no conozco ningún elemento que él lo compromete en algo doloso, pero sí la responsabilidad política. Por eso comenté hace un momento, si él lo he renunciado al principio, cortaba por los ángulos una serie de cosas, pero batalló hasta el final y cuando ya estaba con Hasta el que le voto aseguraron, encima, en todo caso, Un puestito. un puesto. no sabe Dios, pero fíjese,
es que tener mucho cuidado con los premios Consuelo, ¿ya? En política hay que saber también, cuando uno pasa al costado, está tranquilo, sereno, ya vendrán otros momentos, ¿no? Pero la desesperación de repente por decir, por acá voy, o qué hago, o de qué vivo, en fin, hay que tener mucho cuidado con eso. Al Vaticano pues debe ir un embajador de trayectoria. Yo pondría de preferencia un embajador de carrera, ¿no? Que tenga mucha experiencia, esto es muy importante. Pero en fin, decisión de la presidenta. Como vemos, si usted agarra un gobierno improvisado, no puede pedir pues tampoco muy buenos frutos, ¿no? Es la consecuencia de la improvisación, del aventurerismo, del cual yo creo que el pueblo ya está hasta acá, ¿no? Ya 6 años de aventurerismo, de improvisación, de las famosas caras nuevas y las renovaciones, porque forzadas, fíjate lo que nos han llevado, al desastre. Y les quiero poner un ejemplo. Fíjese, en el gobierno de la PRA, nosotros crecíamos 7, 8, 9% de la economía. El segundo. Segundo gobierno. La población crece casi 3%, digamos, la economía crecía 7, 8, 9. Hoy día la población sigue creciendo lo mismo, ¿y cuánto crece la economía? 2%. Entonces dicen, no, el APRA tuvo éxito por el precio de los minerales. Sí, en parte es cierto, pues los minerales subieron en nuestro tiempo. Pero por ejemplo el oro, que en nuestro tiempo era $1.000 la onza, hoy día está 2.900, casi el triple. El cobre, que la libra estaba a $1.60, hoy día está en 4.50. O sea, están el triple de precios, pero el crecimiento económico del Perú es 3 veces más abajo. ¿Usted cree, doctor, que una nueva gestión, un nuevo gobierno del partido más antiguo nos puede volver a dar esas cifras? Lo que quiero demostrar con estos datos es que no es los precios minerales, no es la Constitución, porque con la misma Constitución ha habido malos y malos gobiernos, sino es la gestión. Es la capacidad de gestionar, la experiencia de gobierno, etcétera, etcétera. Y cuando uno tiene una experiencia, ayuda, pues, ¿no? Eso ayuda bastante, no es que sea el non plus ultra del tema, sino ayuda. Uno se puede apoyar mejor. Y en el APRA lo que nosotros queremos hacer es una buena combinación de experiencia y juventud. Tenemos una multitud de muchachos, jóvenes profesionales, competentes, dedicados, con mística. No son que pasan por ahí y su papá les regala el cargo, no. Son chicos que realmente son de primera. Entonces, esto es fundamental para mostrarle al Perú un menú de propuestas. Nosotros le llamamos desarrollo económico con justicia social. Esto implica, vamos a hacer desarrollar al Perú, no solamente crecer, desarrollar integralmente con justicia social, porque esto se redistribuye al pueblo a través del empleo. No con prebenda, ni bonos, ni ese tipo de cosas. Empleo. En todo caso, el APRA se va a enfrentar de repente a más de 30 partidos, o está pensando de repente, o se está conversando ya para buscar una alianza con otras agrupaciones. No se está tramitando ninguna alianza con nadie. Se conversa con los partidos democráticos normal, ¿no? Por ejemplo, estamos conversando construir una política de seguridad ciudadana común, por ejemplo. Y sería la noticia, francamente, porque en este desborde de inseguridad, por lo menos alguien se puede poner de acuerdo en un tema que quizás es el más importante en este momento. ¿Quién sería el candidato presidencial, sí, señor? ¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar el candidato presidencial? No, todavía eso será, pues, me Pero imagino. ¿el APRA ya tiene a alguien más o menos? Sí. No, tiene que haber una elección interna en el APRA. La fuerza del APRA radica en su unidad. Y la unidad se reafirma si hay un proceso democrático interno que elija limpiamente a quien deba ser candidato. ¿A usted le gustaría Plancha encabezar presidencial, senadores, presidencial, diputados. quizás? Ya veremos, todavía tiempo al tiempo, es prematuro. No pierde la esperanza. No por mucho madrugar, se amanece más temprano. El único cargo que le faltaría, doctor, ¿eh? Pues usted lo dice, pero realmente creo que a veces cuando uno se adelanta demasiado, mira, a nuestro amigo Rafael López Aliaga, ¿no? Que un poco se ha lanzado a decir, le han caído con todo, ¿no? Quizás no hubieran dicho nada si él no hubiera expresado una cierta voluntad presidencial. Fuerte en las encuestas. ¿Ah? Bueno, Sí, pues. ya es Y cosa. finalmente, doctor, para terminar, ¿qué le parece el trabajo que viene realizando el alcalde de Lima? Y lo pregunto porque usted ha sido el alcalde justamente de esta ciudad. Bueno, yo creo que él está empeñado en hacer algunas cosas correctamente. Por ejemplo, me encanta que esté continuando la autopista Ramiro Pralé. Nosotros hicimos la primera fase, ¿no?
y quedaron ahí los estudios para hacer, eso es fundamental para la ciudad, la ampliación de la vía expresa, Sí, ¿no? expresa sur. Espero que esa solución que desvía hacia Tocongo permita arreglar Barranco, que lo malograron con el Metropolitano cerrando todo el eje de la avenida Bolognesi, la avenida donde yo nací de paso, ¿verdad? Porque antes se nací en casa, ¿cierto? El pedido está hecho. ¿Ah? Esa es El la idea. pedido está hecho entonces, señor, Esa es la idea. señor Castillo. Le agradecemos por su presencia aquí en el programa. Esperemos que no sea la última. Y la última. La última, a ver. ¿Qué esperan para arreglar el bendito puente de tubos celestes que han puesto en No, la esa Cueva del Mendaes? es otra. Es que así funciona nuestro Perú, lamentablemente. Tenemos funcionarios que no saben a qué se Y meten. no dan ninguna explicación. Eso es lo peor de todo. A eso le llamo yo improvisación, que hay tanto en la Otros izquierda acá como y en la otros no lo derecha. terminan. ¿Verdad? Cuenta. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Ha sido Jorge del Castillo que ha estado con nosotros y nosotros volvemos para hablar de legado. Con eso volvemos en unos segunditos nada más.